Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los chicos. No los veo, pero sé que están allí. Gracias al Partido Demócrata otra vez, al Partido Libertario Republicano. Muchas gracias a mi amigo Segundo Carafí, a través de Cruz del Sur. Ha hecho muchísimo a los jóvenes de NOS, a los pensadores, jóvenes del grupo de pensadores, y bueno, creo y a los que se inscribieron, y a la gente que colaboró para hacer una planilla, una lista, y quiero pedir disculpas, esto después se va a ver por YouTube, tengo entendido, a mucha gente que quedó afuera, porque Zoom tiene sus limitaciones. Miren, yo no quiero ser soberbio, pero no tengo abuela, o sea que algo de autoestima conservo. El tema que hoy nos ocupa yo no lo preparé, pero les digo con toda sinceridad, no necesito prepararlo. Yo sobre el tema que tiene que ver con la década del 70 escribí un libro en el 2004, un libro en el 2006, un libro en el 2008 y estoy preparando mi mejor libro sobre ese periodo histórico al cual le he dedicado tantos años y tanto apasionamiento. Pero voy a bajar a tierra, no voy a ir a los asuntos, a los detalles, a todos los aspectos que tienen que ver con ser puntilloso. Sobre la década del 70 sospecho, y por eso me estoy ocupando, que las nuevas generaciones han sido engañadas sistemáticamente, tanto sea en el colegio, en los medios de comunicación, como en los textos que les han dado en la universidad, en el colegio secundario, etc. Todo es engañoso, falsario, mentiroso, y eso lo puedo refutar con toda seguridad y con toda documentación. Hay temas que se me van a escapar por una cuestión de tiempo, pero si luego hay lugar para preguntas, los puedo contestar con toda tranquilidad. Si uno tiene que resumir qué dice el mito oficial sobre la década del 70, y quiero aclarar que en el curso anterior hablé un poco de esto, porque también hablé de Perón, hablé de la década del 30, y me di cuenta de que me equivoqué. No se puede hablar en una hora de tantos pasajes históricos. Entonces yo le dije a mi amigo Juan Carlos, mira, en esta ocasión quiero tocar un punto específico. Lo otro era demasiado para una hora. ¿Qué dice la propaganda oficial? Resumiendo extremadamente, dice que el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas represivas, representando intereses foráneos, tomaron el poder del Estado para desde entonces implementar un plan de genocidio y acabar con la vida de 30.000 personas, de 30.000 argentinos, de 30.000 desaparecidos que tenían ideales nobles, altruistas, etc. Y además implementar un plan de robo de bebés. Este último tema no lo voy a tocar porque no tengo tiempo, pero sí lo puedo tocar si me lo preguntan en el feedback. ¿Okay? Pues bien, todo eso que encierra en extrema síntesis el catecismo oficial en 4 renglones resumidos, es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Más aún, le ponen fecha cierta a lo ocurrido en la década del 70, 24 de marzo, inclusive a partir de la sanción de un feriado turístico, extraño feriado, porque la palabra feriado viene de festividad, y sin embargo, ese es un día que los agoreros y los partidócratas y los propagandistas utilizan para satanizar, para demonizar, para lamentar. ¿Y por qué le ponen feriado? La realidad es que es un feriado turístico. Es un feriado que la gente celebra para no trabajar y en modo alguno por una cuestión de memoria histórica. Todo esto es falso. Vamos a hablar de la década del 70 partiendo de la década del 70. Voy a hablar muy rápido porque la década del 70 es muy compleja y yo voy a tratar de tocar los tópicos más o menos relevantes y generales. Después, si hay preguntas, estoy a disposición.
No voy a entrar con los antecedentes porque son muy largos, voy a entrar directamente con la década que nos ocupa, que es la década del 70. ¿Por qué razón? Bueno, por una cuestión de economía de términos, pero además porque la década del 70 es la década emblemática en la cual nacen dos organizaciones clave de todo lo que vamos a ver en esta hora, más o menos. Primero, los Montoneros debutan en la década. Los Montoneros eran una organización terrorista organizada, que en ese momento era una organización pequeña, después fue creciendo. ¿Quién la comandaba? Bueno, vamos a empezar, no vamos a empezar con las internas, pero el jefe emblemático de la organización Montonero fue Mario Firmenich, que vive en este momento en España. No se banca vivir en Argentina, vive en España. La otra organización emblemática de la década del 70 fue el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que comandó Mario Roberto Santucho, que fue muerto en julio del 76, abatido a tiros en un combate contra las Fuerzas Armadas. Pero esto para que tengamos el panorama de que había dos organizaciones emblemáticas que nacen en 1970 y que llevan adelante encabezando la guerra civil que vivió la Argentina. De eso se trata mi tesis. Ni de terrorismo de Estado, ni de genocidio, no. Hubo una guerra civil. Después vamos a explicar y después podemos contestar cuando llegue el momento de las preguntas. ¿De qué se trataba Montoneros? ¿Cómo debuta Montoneros en la década del 70? Secuestrando y luego ejecutando a quien era un personaje emblemático como lo fue el general Pedro Eugenio Aramburu, que fue precisamente la persona que se encargó de presidir la Revolución Libertadora, es decir, la revolución que derrocó a Perón en 1955. No a Perón, al dictador Juan Domingo Perón. No voy a hablar de Perón, no es el caso, tengo una biografía escrita sobre Perón, pero no tenemos tiempo. En Argentina hubo muchos golpes de Estado militares. Hubo uno en septiembre de 1930, hubo uno en junio de 1943, otro en septiembre de 1955, otro contra Frondizi en 1958, otro contra Ilia en 1976, otro es el golpe o la revolución ocurrida en marzo de 1976, y hubo un golpe cívico-empresarial contra Fernando de la Rúa en el 2001. No sé si todo esto lo sabían quienes nos están escuchando. Ahora la pregunta es, ¿y por qué tanto énfasis en el golpe de 1976 habiendo tantos? Si hubo tantos. Yo les voy a decir la razón. La razón es porque estábamos en una guerra civil y ese golpe destruyó las organizaciones terroristas de izquierda. Meterse con la izquierda tiene un costo político muy importante. Meterse con la izquierda no es algo fácil. La izquierda domina los medios de comunicación, domina la justicia, domina la intelectualidad, domina los textos que se venden en las librerías, domina la propaganda, y por eso estamos tan confundidos en torno a lo que pasó en esa década. Volvamos al principio. En 1970 Montoneros salta a la fama mundial al secuestrar y matar a un expresidente de la nación. Y el ERP se funda en San Nicolás, cerca de Rosario, en 1970. Vamos a ir por partes. ¿Qué diferencias había entre el ERP y Montoneros, que eran dos organizaciones distintas en 1970? Montoneros buscaba infiltrarse en el peronismo y su lema era que vuelva Perón, que se levante la proscripción al peronismo, porque después de 1955, con la Revolución Libertadora, dentro de la cual Perón huye y escapa, se produjo una suerte de proscripción al peronismo. El peronismo estuvo proscripto entre 17 y 18 años. Uno puede decir, está bien, está mal, lo podemos discutir. Lo cierto es que la mayor parte de la población era peronista y no podía votar por Perón. Ese era el argumento. El otro argumento era, sí, bueno, pero cuando el peronismo gobernaba, la oposición no tenía ni voz ni voto porque era censurada, clausurada, no tenía acceso a los medios de comunicación. Entonces, peronistas y antiperonistas tenían alguna cuota de razón. Los peronistas decían, somos mayoría y no podemos votar, y los antiperonistas decían,
nosotros no podíamos hacer política ni difundir nuestras ideas cuando Perón era presidente, porque era un dictador. Muy bien. Entonces, dentro de esa situación de conflicto vivía la Argentina. En 1970, además, había un gobierno de facto. Gobernaba en ese momento el general Onganía, que después es destituido dentro de una interna militar por otro presidente que duró muy poco, que fue el general Livingston. Después vino el general Lanusse, que es el más importante en esta historia. La guerrilla empieza a acrecentar, atentados contra bancos, secuestros extorsivos, reclutan militantes. Montoneros era una organización que se dedicaba, por sobre todas las cosas, a la guerrilla y al terrorismo urbano. Bombas en las plazas, bombas en las comisarías, bombas en los edificios públicos, secuestros, operaba vestido de civil en ambientes urbanos. El ERP, en cambio, tenía otra pretensión. ¿El ERP qué era? El ERP era guevarista. ¿Dónde había luchado el Che Guevara, que murió en el 67? Siempre luchó en zonas rurales, en zonas selváticas, en zonas agrestes. Tanto sea cuando estuvo en Cuba, que peleó en Sierra Maestra, cuando estuvo en el Congo, que peleó en la selva africana, o cuando vino al sur de Bolivia, en plena selva vaga la redundancia, en plena jungla boliviana, con la pretensión de armar un gran foco guerrillero, que ese foco baje a la Argentina y armar una suerte de revolución en el país donde él nació. El ERP abrazaba eso, pero el ERP decía, ¿por qué razón el Che Guevara fracasó? Porque el Che Guevara nos dice, vayan a pelear al monte, vayan a pelear a la sierra, vayan a pelear a la selva, pero él fracasó en todos lados. ¿Cómo podemos justificarlo esto? Bueno, el Che siempre estuvo peleando sin población civil. Tenemos que buscar un lugar donde haya jungla y haya mucha población para capturar, reclutar a la población campesina. Entonces eligieron la provincia de Tucumán, porque Tucumán era la población argentina con la mayor cantidad de densidad geográfica. No fueron a Tucumán en 1970. Necesitaron prepararse, entrenarse en Cuba y buscar el momento oportuno. Después vamos a hablar de eso. Pero esto era lo siguiente. El ERP era guevarista, tenía una pretensión de guerrilla selvática, y Montoneros era filoperonista con un matiz marxista, algo extraño. Pero Perón, desde España exiliado, fomentaba, animaba, elogiaba a las organizaciones guerrilleras que estaban operando en la Argentina. Les decía juventud maravillosa, les decía mis muchachos, hay que hacer la guerra civil, hay que llevar adelante la militancia subversiva. ¿Por qué decía esto Perón? Perón era un militar, Perón era un militar nacionalista, demagogo, dictatorial. Perón no podía en su fuero íntimo estar de acuerdo con una guerrilla de inspiración marxista, pero sabía que esa inspiración marxista le era funcional a sus intereses para volver a la Argentina. Cuanto mayor caos hubiese en la Argentina, más posibilidades tenía él de regresar. Cuanto peor le fuera el régimen militar en Argentina de esa época, más posibilidades tenía él de volver. Y aquí aparece un asunto que podemos discutir. ¿Qué decía la guerrilla? Hay un régimen ilegítimo, hay un régimen de facto. Es decir, nuestra acción está legitimada porque el régimen vigente no surgió del voto popular. Esto es una suerte de artilugio muy fácil de desmontar. Primero, ni el ERP ni Montoneros estaban a favor del voto. Ni el ERP ni Montoneros estaban a favor de las elecciones y de los sistemas de partidos políticos. Y acá hay un asunto interesante. Ellos alegaban que la Constitución habilitaba rebelarse cuando un gobierno X tenía la suma del poder público. Esto es correcto, pero la rebelión tenía que tener una funcionalidad. ¿Cuál era? Restituir el sistema constitucional. El sistema constitucional que había sido hecho a imagen y semejanza del pensamiento de Juan Bautista Alberdi.
Estos eran alberdianos, de ninguna manera. Estos eran castrocomunistas. Entonces, rebelarse no para reinstituir las ideas de Alberdi y la Constitución Nacional, sino rebelarse para imponer una revolución de inspiración castrocomunista, eso le hace perder a la guerrilla toda legitimidad. Pero la guerrilla fue creciendo tanto que en el año 1971, el entonces presidente militar, Alejandro Agustín Lanusse, dice, bueno, vamos a generar un marco institucional, jurídico institucional, para combatir al terrorismo que es inmanejable. Y crea la Cámara Federal Penal, que era un organismo repartido, 9 jueces repartidos en 3 salas, que lo que buscaban era de combatir a la guerrilla con la ley en la mano. O sea, el gobierno militar quiso combatir a la guerrilla con todas las generales de la ley, con jueces, con que cada guerrillero tuviese un abogado defensor, con publicidad, con arreglo al Código Penal. Eso hizo Lanusse. Lanusse para mí fue un presidente lamentable. Eso es otra discusión, lo podemos charlar en otro momento. Pero eso que generó fue positivo. Fue una sana, jurídica e institucional reacción ante una guerrilla que se iba tornando incontrolable. Entre 1971 y 1973, mientras la guerrilla generaba, crecía y fomentaba y tenía penetración en las multitudes, lo que hace Lanusse es combatámoslo con la ley en la mano, con jueces probos y honestos. En fin, se llevó entre 1971 y 1973 se llevaron adelante 8.927 causas judiciales, dentro de la cual aproximadamente 1.500 guerrilleros fueron encarcelados en cárceles comunes, visibles, en donde la guerrilla se ocupaba de atacar a las cárceles para liberar a sus compañeros, y que además ellos llamaban peyorativamente el camarón a la Cámara Federal Penal, cuando esa fue una reacción institucional para que cada guerrillero tuviese un abogado defensor. 371 de los 1.500 detenidos ya tenían condena firme por homicidio. Esto se hizo a mediados del 71 y hasta el 73. ¿Por qué digo hasta el 73? Y acá aparece la segunda parte de la conferencia, o de la charla, o de la tertulia, o del diálogo, como le quieran llamar. En el año 73, Lanusse llama a elecciones. Y le levanta la proscripción al peronismo. Y al llamar a elecciones, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Díganme. Sí, pero hay un eco. No, sí, porque me escucho un sonido que no sé si es que hay micrófono sin silenciar, no sé. Parece que alguien no está muteado. ¿Cómo? O sea, que parece que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, o sea, otra persona. Escucho una voz latinoamericana, le agradezco que nos visite, y si hay hermanos de Latinoamérica les agradezco, aunque sospecho que hoy se van a aburrir, porque este es un tema eminentemente argentino, no así los expositores que vienen, que van a hablar de asuntos de política general. Lanusse dice, bueno, levantemos la proscripción al peronismo y vamos a elecciones. ¿Qué hace la guerrilla? Nosotros peleamos supuestamente por la proscripción del peronismo, nosotros peleamos supuestamente porque hay un gobierno de facto. ¿Y ahora qué vamos a argumentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar si ahora se va a institucionalizar el país? Hubo una trampa de parte del gobierno de Lanusse, que es imponer una serie de requisitos que Perón no podía cumplir para que Perón no sea candidato. ¿Qué hizo Perón? Bueno, ya que no me dejan participar, yo voy a poner a una persona manejable, manipulable, para que si gana, llame a elecciones sin proscripciones a mi persona. ¿Y a quién puso? Bueno, él necesitaba al alcahuete mayor, al obsecuente más importante. Él necesitaba a una personalidad absolutamente pusilánime, sin ningún tipo de envergadura ni de peso político. ¿Y a quién eligió? A Héctor Cámpora. Y hablo de Héctor Cámpora porque la organización que hoy es parte constitutiva, el brazo político e ideológico de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner y de toda esa mafia, es o lleva por nombre la Cámpora.
en reivindicación a un personaje absolutamente intrascendente en la historia argentina. Y en todo caso, si trascendió fue por el daño que le cometió al país. Gana Cámpora, Perón proscripto, gana Cámpora, y Perón vuelve a la Argentina después de 49 días. Vamos por parte. Lo que hizo Cámpora el primer día que asumió, derogó la Cámara Federal Penal que había juzgado a los guerrilleros conforme a derecho. Los guerrilleros ya eran miles en esta época. Después vamos a ver números totales. Deroga la Cámara Federal Penal. ¿Qué hicieron los guerrilleros con los jueces que habían sido cesanteados? Los atacaron. Al juez Quiroga lo mataron por la espalda. Al resto de los jueces o los secuestraron o los amenazaron, y los otros 8 jueces restantes de inmediato tuvieron que exiliarse de la Argentina. Se quitó del Código Penal 20 artículos que contemplaban delitos de subversión, 20. O sea que el Código Penal quedó totalmente al margen de poder juzgar delitos de subversión. Los 1.500 guerrilleros que estaban detenidos en las cárceles por delitos múltiples fueron ese mismo día indultados por el Poder Ejecutivo y amnistiados por la Cámara, por el Congreso Nacional, diputados y senadores. O sea que esos 1.500 guerrilleros salieron de la cárcel. Los jueces fueron perseguidos, asesinados o exiliados, y no había legislación para combatir a la guerrilla, y los guerrilleros fueron liberados. Eso fue lo que hizo Cámpora el primer día. A los 49 días de gobierno, Perón volvía, como un hecho histórico, a la Argentina a encontrarse con sus feligreses. Ese día se había preparado una suerte de palco en Ezeiza, cerca del aeropuerto, para preparar la llegada de Perón. El peronismo tenía un gran problema interno. Existían los peronistas históricos, mayormente representados en el sindicalismo, que siempre fue la columna vertebral del peronismo, que era un sindicalismo fascistoide, vertical, fundado en el mussolinismo que Perón llevaba a cuestas, con la Carta del Laboro, con toda su influencia cuando él estuvo en Italia en la época de Mussolini. Un peronismo clásico, ortodoxo. Y luego estaban los infiltrados, los montoneros que se infiltraban en el peronismo a pesar de tener una ideología marxista. ¿Por qué los montoneros se metían en el peronismo? Ellos decían lo siguiente: Perón está grande, Perón está enfermo, Perón está manejable, Perón se va a morir. ¿Quién va a ser el heredero de Perón? Tenemos que ser nosotros. Si nosotros, a boca de fusil, a boca de movilizaciones y a boca de imponer nuestras ideas por la violencia, nos vamos a quedar siendo los dueños del peronismo, de esa masa enorme de gente. Si nosotros nos convertimos en los herederos y en los dueños del peronismo, podemos arrastrar al país a una revolución socialista. El ERP no quería saber nada con esto, sostenía que los montoneros eran unos oportunistas y que Perón no era comunista ni revolucionario, sino un bonapartista. Entonces ahí aparecen fricciones entre el ERP y Montoneros. Entonces Montoneros quería ir al acto de Ezeiza, movilizando gente, mostrándole a Perón: mire, general, el camino pasa por la izquierda, pasa por la revolución. La ortodoxia peronista sindical con gente propia decidió bordear y defender el palco para limitar, reprimir, anestesiar el avance montonero. Entre esta gran dicotomía se generó una batalla campal. Según Firmenich, los montoneros armados eran 5.000. Y los que estaban defendiendo el palco eran otros elementos de la ortodoxia peronista, muy armados también, ligados a López Rega, de quien ya vamos a hablar. Se generó una batalla campal donde hubo 400 víctimas, entre muertos y heridos. Eso se conoció como la masacre de Ezeiza. Esa era la realidad en plena democracia durante el gobierno de Cámpora. Jueces asesinados, guerrilleros liberados, código penal desarmado y una guerra civil en el seno del peronismo, en tanto y en cuanto, o mientras tanto, el ERP iba programando, fabricando y observando y esperando el mejor momento
para subir a la selva de Tucumán, para ocupar Tucumán y segregar a Tucumán como una porción del gobierno, de la geografía argentina. Pretendían que Tucumán sea una zona apartada y sea un estado independiente. Todo esto pasaba en Argentina en democracia. Esto lo quiero contar y enfatizar que fue en democracia, porque si no pareciera que todo empezó el 24 de marzo del 76, es decir, en la fecha turística que han convertido en feriado. Por favor, díganme cuánto hace que voy hablando hace media hora, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Porque yo me entusiasmo y hablo más de la cuenta. Pues bien, ¿cómo seguimos con esto? La batahola fue brutal, la masacre fue brutal, y al día siguiente, tanto el presidente Cámpora como su vicepresidente Solano Lima lo van a ver a Perón y renuncian y le mandan al Congreso de la Nación su renuncia. A ellos se les había escapado la situación por completo. Cámpora obró pésimo, favoreció totalmente a la subversión y Perón estaba muy irritado con Cámpora. Asume un presidente interino que fue el presidente Lastiri. Fíjense la cantidad de presidentes que van pasando. Gente que a lo mejor la historia no los reivindica, no los reconoce como tal, pero fue un presidente de Argentina. Algunos duraban 49 días, como Cámpora, insólitamente reivindicado por la militancia rufianesca del kirchnerismo, personaje absolutamente intrascendente, insisto, o si trascendió fue por lo mal que gobernó. Lastiri, ¿quién era Lastiri? Lastiri estaba casado con la hija de López Rega. ¿Quién era López Rega? López Rega era un personaje muy ligado a Perón, le decían el brujo porque tiraba las cartas, leía el futuro, pertenecía a sectas Umbanda y además se dedicaba a los signos del zodíaco. Este era el personaje en el cual Perón confiaba. ¿Ok? Y quien era su yerno fue presidente de la Nación, cuyas cualidades no eran académicas ni políticas, sino que era conocido porque era un frondoso coleccionista de corbatas, tenía más de 1000. ¿Cómo conoció Perón a López Rega y a Lastiri y a su mujer con la cual vino, que era Isabel Perón? Evita murió en el 52, y a Isabel Perón él la conoce en Panamá. De la siguiente manera: Perón estaba exiliado en Panamá, donde vivió un tiempo, y él frecuentaba una borrachería nocturna, él frecuentaba un cabaret. La bataclana que bailaba en el cabaret, que bailaba el caño y entretenía a los hombres, era Isabel, que no se llamaba Isabel, Isabel era su nombre artístico. Seamos generosos. Su verdadero nombre es María Estela Martínez, que después pasó a ser María Estela Martínez de Perón. El que tocaba el piano en el cabaret era Raúl Lastiri, el yerno de López Rega. Entonces fíjense que de ese cabaret panameño surgieron en la Argentina 3 presidentes: Perón, Lastiri y, cuando muere Perón, Isabel Perón. Es cierto, en democracia no suelen llegar al poder los mejores, pero tampoco es cuestión de que lleguen los peores. Elementos salidos de un cabaret, del entorno de Perón, en calidad de feligrés, de habitué, quiero decir, de una borrachería nocturna para entretenimiento de hombres. Perón se enamora de Isabel, Lastiri es parte de su entorno de afectos y de gente de confianza, y López Rega es una suerte de mucamo de Perón. Ese iba a ser el esquema del nuevo gobierno. Lastiri iba a llamar a elecciones con Perón sin proscripción. ¿Y cuál fue la fórmula que eligió Perón? Eligió Perón como vicepresidente a su mujer. La fórmula fue Perón-Perón. Perón sabía que se moría, le importaba un pomo, un rábano, no le importaba a la Argentina, y nos quería dejar como heredera de vicepresidente, no a alguien con una formación, con una preparación suficiente como para sostener al país en un momento tan complicado, sino a su mujer, cuyos méritos eran cabareteros. No tengo nada contra las cabareteras, pobres, son mujeres que, pero convengamos que no puede manejar un país, menos la Argentina en esa época. Perón gana las elecciones.
La mano derecha de Perón en el sindicalismo era el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. A los 2 días que Perón gana, los montoneros matan a Rucci. ¿Por qué lo matan a Rucci? Porque le quieren decir a Perón, ojo, no te metas contra nosotros, hacenos caso a nuestros pedidos, danos el lugar protagónico que vos nos prometiste desde España, porque Perón se los había prometido, y el propio Firmenich dijo, Mario Firmenich, líder de Montoneros, nosotros creíamos que si le tirábamos un fiambre a Perón, Perón iba a bajar los decibeles y nos iba a contener, a incorporar. Muy bien, se generó un escándalo de proporciones. El ERP tratando de ir a Tucumán, los atentados eran permanentes, no había día en que no hubiese muertos, policías muertos, soldados muertos, atentados de las más múltiples envergaduras. Para que se den una en cuenta, entre mayo del 73 y marzo del 76, es decir, todo el periodo democrático previo a la revolución militar del 24 de marzo del 76, en ese momento hubo 1.386 asesinados. ¿Qué hace Perón? ¿Cómo maneja esa situación tremenda? ¿Con la justicia? No. Los jueces habían sido matados o exiliados. ¿Qué juez ahora le iba a sentenciar una condena a un guerrillero? La justicia no actuaba. El Código Penal no tenía leyes. ¿Cómo combatimos esta situación? Entonces a Perón se le ocurrió crear una organización en la última etapa de su vida que se conoció como la AAA, que se llamaba Acción, se me hizo una laguna, AAA, Alianza Anticomunista Argentina. ¿Y quién era el jefe? Era López Rega, que López Rega además era ministro de Perón y era el jefe máximo de la policía. Perón le había nombrado ministro y jefe máximo de la Policía Federal. Él tenía antecedentes porque había sido cabo. Y de cabo pasó 14 cargos a ser el jefe máximo de la policía. Perón le dijo, controlame esto. Empecemos a liquidar montoneros, abogados de montoneros, empecemos a matar a los zurdos, literal, porque esto no lo podemos manejar, no lo podemos controlar y no lo podemos manejar dentro de la ley. La AAA operó fuera de la ley. Los crímenes de la AAA, según los autores, varían, son entre 500 y 600. Los crímenes de la guerrilla son entre 1.386. Estamos hablando de democracia, de democracia previa al gobierno militar. La AAA entre 500 y 600 homicidios, los guerrilleros cerca de 1.500, un poco menos. Perón muere, el caos se intensifica. El ERP en mayo del 74 se instala en Tucumán, pero no se instala un campamento juvenil. Se instalan 500 guerrilleros en diversos campamentos y por cada guerrillero había 4 de apoyo en las zonas urbanas. Inteligencia, logística, sanidad. Los guerrilleros que salían a matar gente no eran ellos solamente. Había reclutamiento, propaganda, sanidad, inteligencia, espionaje. Eso era la inteligencia. O sea que por cada combatiente había 4 o 5 de apoyo. Cuando el ERP manda 500 guerrilleros a Tucumán, y esto lo dicen todos los libros, inclusive los libros que son partidarios de la guerrilla, el libro de María Seoane, que es la biografía de Santucho, y ella fue miembro del ERP, confirman que eran 500. Solamente en la selva, además de todo el aparato en zonas urbanas que lo contenía. ¿Cómo combatía las Fuerzas Armadas a la guerrilla en Tucumán? Ahí vamos. La guerrilla en Tucumán era lo más problemático. Entonces Isabel ordena, con la AAA funcionando en las zonas urbanas, matando gente, secuestrando, ordena a las Fuerzas Armadas intervenir en operaciones de combate a través de un famoso decreto que ordenaba aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Esto fue muy discutido, ¿no? Aniquilar no quiere decir, miren, no era asustar a la guerrilla, era aniquilar. Era una orden militar. La orden militar tiene que interpretarse en el reglamento de terminología castrense. ¿Qué significa aniquilar? Significa la reducción física o moral del enemigo. Destruir a la nada, destruir por entero. Eso era aniquilar. Y eso fue el Operativo Independencia. Si han escuchado hablar del Operativo Independencia, eso fue lo que se instaló y lo que se impuso en Tucumán. Pero ¿qué pasa? Mucha guerrilla funcionaba en muchos lugares de la Argentina y no en Tucumán.
Entonces se emitió meses después un segundo decreto que ordenaba aniquilar el accionar de la subversión en todo el país. En todo el país. Ahí apareció el triste fenómeno de los desaparecidos. Durante el gobierno democrático y a partir de estos decretos, entre octubre del 75 y marzo del 76, murieron 908 personas desaparecidas por el gobierno peronista. Además de los 500, 600 muertos por la AAA, además de los 1.386 ataques guerrilleros. ¿Saben cuántos detenidos con condena hubo en esa época? Ninguno. Ninguno. Los jueces no dictaban sentencias por pánico, se exiliaban o eran asesinados. A todo esto se le suma el desgobierno. Fíjense, López Rega, que era el encargado de manejar la AAA, sospechado y con amenazas de muerte, se escapa. Le envían un pasaporte diplomático y se escapa. El intendente de la ciudad de Buenos Aires se escapa del país. El secretario general de la CGT, que era el que vino después de Rucci, a quien habían asesinado, se escapa a Uruguay. Los diputados pretenden escaparse, renuncian a sus cargos, y los que no habían renunciado solicitan un adelanto de sus dietas, porque veían que venían los militares, porque todo el mundo pedía la reacción y la intervención militar, y entonces todos sabían que se tenían que ir. No hubo una rebelión en donde podemos decir que esa rebelión tuvo características dolorosas, no murió nadie. Los propios partidócratas de la época se fueron y iban a golpear las puertas de los militares, iban a golpear las puertas castrenses para que vengan ellos a salvarnos a nosotros, que no podemos controlar ni la guerra civil, ni la situación institucional, ni la situación económica, porque en Argentina se dio el primer golpe hiperinflacionario que se dio de la mano de un ministro que se llamó Celestino Rodrigo, y el golpe de hiperinflación se conoció como Rodrigazo, fue el primero. Ese era el contexto. Esa era la situación que se vivía en la Argentina peronista. ¿Cuánto nos queda? 15 minutos. Viene la revolución militar, 24 de marzo del 76. Fíjense todo lo que pasó antes. ¿No es injusto que el 24 de marzo del 76 sea la fecha para satanizar a un sector y para olvidarnos de todo lo que pasó antes? ¿Qué costo político tiene Isabel? Vamos a ver una cosa. Hoy hay 3.000 militares presos. ¿Quién fue la que ordenó aniquilar a la subversión? Isabel Perón. ¿Quién fue la que convivió con López Rega, con la AAA? Isabel Perón. ¿Isabel Perón está presa? No. Goza de la fortuna que se robó Perón en España. Vive en Madrid. ¿Cómo puede ser que la persona que le dio la orden a las Fuerzas Armadas para hacer desaparecer guerrilleros, quién fue la persona que cobijó a la AAA para matar opositores, no esté presa? Está preso un conscripto, un suboficial, un personaje menor en las cárceles con 80, 90 años, en las cárceles de la Argentina, y la principal responsable de entonces no está presa, vive libre. Fíjense cómo esto es una parodia, una caricatura. Y el 24 de marzo es la fecha donde supuestamente se inician las muertes en Argentina. Los militares asumen, con todo el fervor popular, importante esto, con todo el fervor popular. Fue apoyado por todo el mundo. Si ustedes leen los diarios de la época, el diario de derecha era La Prensa y el diario de izquierda era La Opinión, que dirigía Jacobo Timerman, el padre del último canciller kirchnerista, Héctor Timerman. Ambos diarios estaban absolutamente a favor de las Fuerzas Armadas, y los diarios del medio, La Nación, Clarín, La Razón, todos a favor del gobierno militar, sin excepción alguna. La clase política a favor del gobierno militar, la clase sindical a favor del gobierno militar. Inclusive apoyó al gobierno militar el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no estaba con la guerrilla, y el Partido Comunista emitió proclamas en favor de Videla. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Videla es bueno? Yo no hago una apología de Videla, yo hago una descripción del clima político imperante en ese momento. ¿Qué hicieron los militares en el poder? Reventaron, aplastaron a la guerrilla.
¿Cuántos miembros tenía la guerrilla? El ERP en el año 1975 llegó a tener 7.200 integrantes. Esto formaba logística, reclutamiento, fabricantes de armamento, porque tenían fábrica de armas, guerrilleros, operadores de diferentes características. Toda una estructura orgánica. Y esa estructura orgánica también la tenían las Fuerzas Armadas. Es interesante esto porque los guerrilleros no son solo aquellos que empuñan armas, sino toda la estructura que los apaña. Los montoneros, ¿qué estructura tenían? En 1975 tenían 12.000. O sea que entre el ERP y montoneros sumaban unos 18.000 combatientes o integrantes comprometidos ideológica y política e institucionalmente con cada una de estas organizaciones, y después había organizaciones de menor envergadura, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, que tenían una menor envergadura. Por ejemplo, la Organización Comunista Poder Obrero, que se dedicaba al secuestro organizado, capitaneado por los hermanos Bonafini, hijos de Ebe de Bonafini. En Montoneros, en cambio, había dos guerrilleras de apellido Carlotto, que eran las hijas de Estela de Carlotto, presidente de Abuela de Plaza de Mayo. Por eso cuando todos estos elementos nos vienen a nosotros con los derechos humanos, no son defensores de los derechos humanos, son defensores de la guerrilla y del terrorismo internacional. Eso no quiere decir que hayan muerto con arreglo a formas legítimas, lo podemos discutir las formas. Yo muchas de esas formas no estoy de acuerdo, pero pongamos las cosas en orden y expliquemos la historia con la situación multilateral. De lo mismo podemos hablar de los hijos. ¿Cuál es la hija la nieta recuperada más emblemática? Victoria Donda. ¿Qué hacían los padres de Victoria Donda? Eran montoneros. La hermana de Victoria Donda dijo, y lo pueden buscar en YouTube, ponen Eva Donda, C5N, ella confiesa que sus padres mataron gente. Pero cuando los matan a sus padres, ahí aparecen los agoreros de los derechos humanos. Los militares combatieron con toda brutalidad a los guerrilleros. Los combatieron en combate, los combatieron en Tucumán, los combatieron en todo el país. A veces morían en combate los guerrilleros y a veces los hacían desaparecer. ¿En qué consistía esto? Los tomaban a los guerrilleros y los hacían desaparecer, o sea, los ejecutaban y no daban a conocer el paradero. ¿Cuál era el argumento militar? Si nosotros tomamos un montonero y decimos que lo matamos, lo llevamos a la casa de los padres, entonces los montoneros van a saber que esa persona murió. No que los delató, que desertó de la organización, que se fue al extranjero, que los traicionó. Entonces eso le generaba a las estructuras guerrilleras una guerra de nervios. Se fue fulano no está con nosotros, no vino más. ¿Qué pasará? ¿Nos viene a delatar? Yo me voy a otra provincia. Yo me voy del país porque yo estaba peleando con él. Eso generaba una guerra de nervios. Y además generaba lo siguiente. Montoneros particularmente tenían una estructura celular. ¿Qué es una estructura celular? Una estructura donde hay 5 guerrilleros y un líder, que era el responsable. Los 5 guerrilleros no conocían a otros 5 guerrilleros de otra estructura, que tenía a su vez un líder y un responsable. Solamente los líderes se comunicaban entre sí, pero el resto de los guerrilleros no se conocían. ¿Por qué no se podían conocer? Porque si uno caía detenido, lo iban a interrogar, y las interrogaciones no eran amables, y no me voy a escapar de ese tema, y entonces podía delatar a todos los demás. Entonces el objetivo era, según Montoneros y según el ERP, que delate a la menor cantidad de gente posible. Y si tenemos una cita de la célula en una cafetería a las 9 de la mañana del martes X en tal lugar, la reunión iba a ser previamente cantada, delatada por un guerrillero que iba a ser interrogado a la fuerza, y entonces en esa cafetería aparecían las Fuerzas Armadas y los detenían a todos. Por eso era la necesidad inmediata de a cada guerrillero detenido torturarlo, porque los militares torturaron. También torturaban a los guerrilleros a cada secuestrado que tenían. Los guerrilleros entre 1969 y 1979 secuestraron y torturaron a 1.748 personas entre policías, militares, civiles y empresarios. Civiles y empresarios es lo mismo, pero enfatizo lo de empresarios porque los empresarios eran extorsionados. Te vamos a salvar la vida si nos pagan determinada cantidad de millones.
para poder financiar la revolución. Hay un diálogo muy interesante entre un jefe montonero, Rodolfo Galimberti, en su biografía, que es muy buena, en la cual Galimberti va a almorzar, después de pasar la guerra, con un oficial de la Marina. Y el oficial de la Marina se sentía mal, afligido. Y le dice, mire Galimberti, yo maté mucha gente, amigos suyos. Yo torturé gente que eran amigos suyos. Me siento afligido, me siento muerto en vida. Y Galimberti le dice, momento, yo también me siento muerto en vida. Y no se aflija. Si nosotros hubiésemos tomado el poder, nosotros hubiésemos hecho lo mismo con ustedes. Voy a sacar un libro a fin de año, no me quiero hacer propaganda, pero citas así tengo a borbotones. Los propios guerrilleros reconocen de que si el poder, en lugar de haberlo tomado los militares, lo tomaban ellos iban a exterminar bajo tortura y con desaparición a todos los militares. Los militares operaron en una guerra irregular de carácter guerrillera, de carácter terrorista, y podemos cuestionarla, podemos criticarla. Pero esa metodología no la inventaron los militares, esa ideología la heredaron los militares porque fue esa metodología la heredaron los militares porque fueron los militares los que, al hacer el golpe el 24 de marzo del 76, ya venían aplicando la metodología que les había indicado el peronismo, que había decretado el peronismo. ¿Qué es lo que hicieron los militares? Continuar con esa metodología, peronizar la metodología. Por eso digo, hay 3.000 militares presos, Isabel Perón no. Y además no hay ningún guerrillero preso, siendo que los guerrilleros fueron los que iniciaron una guerra que los militares no desearon, que los militares, valga la redundancia, no iniciaron y que los militares no quisieron. Estamos casi en una hora. Quedan 5 minutos, me voy a referir entonces a un solo tema. Argentina vivió una guerra civil con responsabilidades múltiples, responsabilidades políticas, responsabilidades ideológicas, responsabilidades militares, etc. Sin embargo, solamente hay presos militares. ¿Y saben cuál es mi opinión? Y esto lo digo como abogado, no tendría que haber ningún preso. ¿Por qué razón? Porque esos hechos ya fueron amnistiados, indultados y ya prescribieron. Sin embargo, han inventado, muchos años después, un concepto que se conoce como delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad, por definición, es aquel que se comete contra una población civil, etcétera, etcétera. Acá no hubo población civil, acá hubo población combatiente. Y además el delito, digamos, el ESPI montonero no era población civil. Población civil era un laburante. Población civil soy yo que me dedico a escribir libros. Población civil son ustedes, que cada uno tendrá su actividad y en este momento ha tenido la generosidad de escucharme. A alguien que pertenece a una estructura militar no es población civil, siendo que el 70% de los guerrilleros además eran entrenados en Cuba. Interesa esto porque se dice, no, es peor el terrorismo de Estado. Pero ellos también eran un terrorismo de Estado, porque eran un terrorismo de un Estado extranjero encima. Podemos discutir además si en Argentina hubo terrorismo de Estado, no tengo tiempo. Lo que les quiero decir es que los juicios que están llevando adelante contra los militares de 80 y 90 años son una parodia porque se está aplicando una ley retroactivamente. ¿A qué me refiero? Si hay estudiantes de Derecho o abogados me van a entender. El delito de lesa humanidad se incorpora en Argentina en el año 2001 y las leyes que se incorporan en un país solo tienen vigencia a partir de su entrada y de ahí en adelante se juzgan los delitos cometidos. No se puede sancionar una ley para aplicar a un hecho cometido en 1977. Eso es ilegal. Eso forma parte de la parodia de los juicios que impuso Néstor Kirchner. ¿Pero cómo Néstor Kirchner? ¿Néstor Kirchner no dirigía el Poder Ejecutivo? Sí. Pero en la Argentina, donde las instituciones son de plástico, de plastilina, absolutamente serias, absolutamente desprovistas de toda seriedad, el Poder Judicial no es independiente. El Poder Judicial se maneja solamente en función de lo que le dicta el Poder Ejecutivo. Por eso cuando gobernó Macri, los delincuentes kirchneristas implicados en hechos de corrupción estaban presos. Y yo no soy macrista y me parece que fue lamentable su gobierno. Pero esa era la política.
Ahora que Macri se fue, esos mismos presos están libres. Bueno, eso pasó con Kirchner. Kirchner dijo, a los guerrilleros los dejamos libres, aplicamos retroactivamente y legalmente leyes para condenar a las Fuerzas Armadas que le ganaron a la guerrilla. Si quieren mayores abundamientos en cuanto a la cuestión jurídica, estoy abierto a las explicaciones del feedback, de las preguntas. No tengo ningún problema. Pero estos juicios son ilegales, independientemente de que tengan razón, de que se hayan aplicado medidas aberrantes, estoy de acuerdo que eso pasó. Lo que sí digo, se está haciendo una revisión historiográfica falsa y con esa falsedad se llevan adelante juicios ilegales. No estoy justificando aquello que se hizo mal. Estoy explicando cómo se utilizan argucias ilegítimas, ilegales y ficcionarias para indemnizar a los guerrilleros y sus familiares y para encarcelar a quienes le ganaron la guerra en la década del 70, para que nosotros hoy podamos, en este contexto, comunicarnos e interactuar con libertad de prensa. Porque si la guerrilla hubiese ganado, viviríamos como en Cuba, en donde no hay libertad de prensa bajo ningún aspecto, y en donde yo estuve preso en Cuba. Así que a mí no me la van a contar. Dicho esto, les agradezco a todos la paciencia, y si hay lugar para preguntas, yo estoy a disposición. Quieren imponerte su forma de ver el mundo y disfrazan de buenismo su fascismo furibundo. Se respaldan de organismos estatales inmundos y de ONGs financiamiento no les falta ninguno. Si en público los criticas seguro que quedas mal. Aunque lo que digas esté bien justificado, han impuesto en los medios esa falaz moral. Ellos supuestamente promueven los derechos humanos y a la hora de la verdad defienden a los delincuentes, al que roba, al que secuestra, incluso a los que matan gente. Defienden violadores, terroristas, mas no pienses que si sos un laburante a vos van a defenderte. A vos solo te quieren para que pagues impuestos y que ese dinero pase por sus porosas manos. ¿Cómo se queda buena parte de esa plata? Para ellos nunca será suficiente ni se verán resultados.